Muy buenas noches, un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este viernes. Gracias por estar, gracias por la compañía, los consejos, la gente nueva que se está incorporando. Muchas gracias amigos, a aquellos que los conozco y a aquellos que no los conocemos también. Si es la primera vez que nos está sintonizando, le invito a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana para recibir las notificaciones y va a encontrar un montón de material con el que estamos trabajando ya desde el año pasado, algo en cuanto a educación, en cuanto a familia, consejos cortos también. Y queremos pedir disculpas por la transmisión fallida en Canal 30 el viernes pasado. Estaba todo listo, todo preparado, ordenado como corresponde, pero no había corriente en el lugar de transmisión, en la antena, en el cerro, así que en Cerro San Javier, así que nos quedamos con las ganas. De todos modos, saben que salimos en vivo por esta página de Facebook y también, si no puede llegar a ese momento, al día siguiente ya está subido a nuestro canal de YouTube. Muy bien, la inspiración para el título y para el tema de la reflexión en esta noche vino de la mano de un amigo, asesor de empresas, gracias Philip, que me reenvió un correo, un mensaje que recibió de una de sus clientas y que dice así: si pensamos en el futuro, tenemos que hablar de educación. Invertir en educación es invertir en los docentes. Invertir en educación es crear centros de asistencia en los sectores vulnerables para que los niños alcancen un nivel de desarrollo intelectual que les permita superar circunstancias en la vida. Invertir en educación es reestructurar las largas carreras universitarias de tal forma que cada año se complete una formación que permita una salida laboral intermedia. Invertir en educación es introducir la tecnología en toda su expresión y capacidad. Además, desde la secundaria, tener programación como materia. Invertir en educación es introducir a temprana edad conocimientos relacionados a las emociones, las relaciones interpersonales y el manejo de finanzas personales junto con la familia. Invertir en educación es desde pequeños enseñar a practicar y difundir acciones sustentables, manejo de residuos, poner en valor mediante el reuso, el reciclado y la reparación como conceptos de valor. Invertir en educación es invertir en valores. Y termina diciendo, invertir en educación es invertir en las personas porque solo las personas pueden cambiar un país. Queridos, esto me ha movilizado tremendamente y el que me mandó sabe cómo estoy conectado con el tema de la educación. Ahora no tanto, pues ya estoy jubilado, pero durante 40 años frente a estudiantes secundarios esto abrió una brecha dentro de mi corazón, de mi entendimiento y el aporte que uno puede hacer para mejorar las cosas. Así que el desafío justamente es llevarnos a pensar en el futuro hablando de educación. Ya sé que estamos en una época muy especial de nuestro país, Argentina. 50% o más de pobreza, una inflación que está entre las más altas o la más alta del mundo en este tiempo, tiempo de pandemia, tiempo de enfermedad, tiempo de separación de seres queridos, crisis económica y una clase política, no hablo de este gobierno, una clase política en general que ya dio sobradas razones de que no piensa en la gente. Quiero decirles que Argentina tuvo momentos peores al inicio de ser patria, de ser república, y sin embargo pudo salir. Pudo salir justamente porque estuvo pensando en el futuro, hablando de educación y teniendo entre sus filas personas valientes que se atrevieron a ver en medio de la crisis una oportunidad para salir adelante y crecer. Quiero darle dos ejemplos de los cuales ya hemos conversado en reflexiones anteriores. El primero es la reflexión número 40 que la tuvimos el día 2 de julio y que se tituló Serás lo que debas ser. Búsquela, yo le doy un pequeño resumen ahora de algo que dijo justamente uno de nuestros próceres,
gestores de nuestra patria, don Domingo Faustino Sarmiento. Argentina nace en el año 1853 con solo 800.000 habitantes y con un 80% de analfabetismo. Unos años después, 1868, es cuando Sarmiento asume la presidencia, con 1.800.000 habitantes y 87% de analfabetos. Llamó a la reunión de gabinete para trazar la política de Estado para los próximos 100 años. Se sentó con su gabinete y les dijo: señores, vamos a educar, educar y educar. Vamos a crear escuelas, escuelas, escuelas. Argentina tiene que llegar a ser una gran escuela. En sus 6 años de gobierno construyó 1.117 escuelas públicas, 400 escuelas privadas, y el resto mírelo en la reflexión porque le va a hacer pensar bastante. Es decir, nuestra patria se construyó con muchas más dificultades que las que podemos tener ahora, con problemas de distancia, problemas de comunicación que no tenemos ahora. No había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Zoom, no había nada de esto. Con una economía incipiente que estaba entre las peores del mundo y que llegó a ser la primer potencia mundial. Con enemigos adentro y fuera del país. Y sin embargo pudo salir adelante. El martes pasado, martes 17, fui con 2 de mis nietos a poder celebrar el aniversario de la muerte del general don José de San Martín. Emocionado con las marchas, como siempre me hacen, y con el himno a San Martín, que es el que más me entusiasma y el que más me emociona. Ya tengo la piel de gallina. Estaba rememorando y escuchando a una de las maestras que estaba dando las palabras alusivas y contrastando la valentía, la humildad, la honradez de los patriotas de aquella época y lo que estamos pasando en este tiempo, que no es necesariamente lo mismo. Y ahí me acordé del segundo ejemplo, que también lo hemos comentado acá, ya el año pasado, conmemorando el aniversario de la muerte justamente del general San Martín. Reflexión número 9, se llamó Construyendo Nuestro Futuro, el 21 de agosto del año pasado. Búsquelo y mire, porque se va a instruir. Yo acá le leo un pequeño resumen solamente. San Martín tenía dificultades para armar el ejército de los Andes. Estábamos rodeados por realistas por todos lados y él quería cruzar los Andes para libertar a Chile, y Perú también era una de sus hazañas pendientes, tarea pendiente, y Argentina, por supuesto. Le escribe una carta al general Pueyrredón, que era el único que más o menos, porque San Martín también tenía enemigos por dentro que lo estaban considerando un traidor a la patria por ser o por venir de España. Le manda una carta al general Pueyrredón y le pedía caballos, burros, municiones, uniformes. Tiempo después recibe una carta del general Pueyrredón donde le dice: general, le estoy enviando 709 burros, 4.500 municiones, 609 bayonetas, 3.000 caballos y ropa para los uniformes, que es lo que pude conseguir. Y no me pida más, porque lo que usted está queriendo hacer es imposible. La carta, que debe haber llegado unos meses después, porque no había internet en ese momento, ni correo tampoco, el general San Martín le responde: muchas gracias, general Pueyrredón, por el envío. Lo recibiré en los próximos meses. Le agradezco todo lo que ha hecho. Y usted tiene razón. Lo que yo estoy queriendo hacer es imposible, pero es imprescindible. Y esto nos conecta con el título, que yo no puse imposible e imprescindible, lo puse a propósito, imposible o imprescindible, en signo de pregunta. Hoy tenemos que alinear la ética con la ley, alguien dijo, el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como un recurso político, pensar en nuestros deberes tanto o más
que pensar en nuestros derechos. Queridos, tuvimos un gran país y lo estamos perdiendo. Necesitamos recuperar esos valores, recuperar la economía, recuperar toda la ética y la honradez que hemos tenido y que nos ha caracterizado como criollos y como hispanoamericanos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir despilfarrando el legado que con tanto sacrificio, sudor y lágrimas nos han legado nuestros patriotas? Esto no se arregla con mensajes de WhatsApp. Esto no se arregla con lamentos. Esto está mal, esto está muy mal, fíjense lo que ha pasado con tal o cual situación. Tampoco se arregla señalando culpables. Acá necesitamos un accionar de gente que esté decidida. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Yo quiero hablarle de 3 cosas, 2 de las cuales nos metemos de inmediato y la tercera la dejo para el final. El primer punto que me parece importante, es necesario, como alguien dijo, dejar de pensar en las próximas elecciones y comenzar a pensar en las próximas generaciones. Yo lo escuché en principio a doctor Abel Albino, fundador de CONIN, acá en Argentina, hablando de esto, y ahora lo escucho a Facundo Manes y escucho a un montón de gente repitiendo esta frase que ya se hizo conocida. Yo me alegro que en este momento hay gente nueva intentando entrar en los distintos flancos políticos, aduciendo defensa de la vida, aduciendo valores, aduciendo principios, aduciendo fe, y esto es muy importante. Pero creo que no es solamente pensar y meternos ahora, es actuar en consecuencia, y para eso tenemos que estar dispuestos a cambiar. Este es uno de mis libros, para quienes recién me están conectando. Quiero leerles, este libro se terminó de imprimir la segunda edición en julio del año 2019, ya lleva poco más de 2 años, ¿no? No había pandemia, no había agenda globalista, no había agenda 2030. Sin embargo, fíjense, parecía un poco profético lo que escribí. Si vamos a prevalecer en este tiempo y vamos a ser relevantes, necesitamos cambiar. Debemos dejar de ser meros espectadores y prepararnos para ser protagonistas. Hay personas que hacen que las cosas sucedan, hay personas que observan mientras las cosas suceden y hay personas que preguntan, ¿qué sucede? Lo cierto es que lo actual, lo que tenemos hoy, no me sirve para avanzar. El disco duro de una computadora tiene una capacidad. No es posible ampliarla sin agregar otro. Cuando el disco está lleno, la solución es tirar lo que no sirve, pero no enviarlo a la papelera porque no se elimina la información. El disco duro así no se libera. Debo hacer una eliminación definitiva para poder desocupar espacio en el disco y entonces recién poder incorporar nueva información. Algo similar nos pasa con nuestra mente frente a lo nuevo. ¿Cuántos archivos del pasado tenemos incorporados que no nos sirven para el presente y nos impiden avanzar hacia el futuro? Renunciar a lo viejo no es fácil. Nos resistimos al cambio, por eso debemos borrar los archivos, pero además vaciar la papelera, es decir, dejar a un lado la información obsoleta, cambiar nuestros paradigmas y actualizarnos. Los hombres que hicieron historia y que la cambiaron son personas que tuvieron que cambiar ellos primero para poder cambiar la historia después. Lo segundo que noto es que hay mucha gente que está muy cómoda. Solo estamos buscando culpables de un lado de la grieta o del otro, opositores oficialistas, de un lado o del otro, Boca o River, y etcétera. Hemos transformado esto en un litigio deportivo o político, cuando en realidad el problema es mucho más profundo. Quiero sugerirles que la solución puede estar en otra alternativa o en un conjunto de nuevas alternativas. Pero tenemos que olvidarnos de ese yo no fui, que lo arregle otro, yo no tengo la culpa, yo no lo hice, yo no robé, etc.
Fíjense, y este es el segundo punto, que los que han provocado cambios en la historia no solo son personas cómodas, sino valientes, que dejaron de pensar en lo imposible y se enfocaron en lo que es verdaderamente imprescindible e intentar llevarlo a cabo. La factibilidad de un proyecto digno se da cuando yo me doy cuenta que fuera de ese ideal que tengo adentro, ya no tengo ni siquiera ganas de seguir viviendo. Es estar dispuestos a morir en el intento del cambio, contrariamente a lo que pensamos siempre, ¿no? Cómo poder afrontar el presente, cómo poder criar tus hijos sin morir en el intento, etc. No. Acá necesitamos incluir la alternativa de que queremos en el camino si en realidad vamos a producir un cambio. Vamos a tomar la posta, este es el desafío. Con estos dos puntos de lo que nos está faltando, les sugiero pensemos justamente en el futuro hablando de educación. Educación a todo nivel. Me voy a dirigir un poquitito a los docentes, pero también a los padres, también a los formadores de gente, de personas, porque necesitamos tomar acción en este tiempo todos. Invertir en educación, decía el mensaje del comienzo, es invertir en los docentes. Yo creo que es imprescindible contextualizar el rol del docente para preparar al educando para el mundo que viene. El problema es que nosotros los docentes fuimos formados en un mundo que ya pasó, sobre todo mucho antes de la pandemia, pero incluso ahora con el tema de la pandemia peor todavía. Entonces no podemos pensar en cómo preparar para un mundo que viene y que está en un constante cambio cuando llevamos una mochila de años o siglos atrás. Necesitamos ver a los docentes como seres humanos con una muy buena formación académica en el mejor de los casos, pero tal vez con profundas necesidades internas insatisfechas, con falta de visión en cuanto al alcance que puede tener su tarea, pocos motivados a cambiar y ayudar a cambiar a otros, para contrarrestar el adoctrinamiento a que están siendo sometidos nuestros alumnos de todos los niveles en este tiempo. Queridos, ya hemos hablado de esto, busque las reflexiones anteriores para poder enterarse, o si no puede conseguirlo al libro, y hay 3 capítulos que hablan muy claramente de este punto. Quiero decirles que esto recién está comenzando y necesitamos despertar y ayudar a la humanidad a despertar para defendernos de este virus, que es un virus intelectual mucho peor que el COVID-19 o que todas las cepas que puedan venir, que están viniendo y que puedan venir después. Crear centros de asistencia en los sectores vulnerables de la sociedad para enseñarle a los niños a pensar, a resolver situaciones y alcanzar un nivel intelectual que les ayude justamente a soportar las presiones, a resolver los problemas y no esperar o tomar una vía de escape, el alcohol, la droga, la adicción, cualquiera que fuera, sino poder encarar con actitud responsable, midiendo las consecuencias de las decisiones que toman. Enseñar sobre vínculos saludables, relaciones interpersonales sanas, no solo leyes que saquemos para tratar de controlar lo que ya es incontrolable cuando no se ha formado el ser interno de un hombre, de una mujer. Acuérdense de esta frase que la hemos repetido varias veces ya. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Invertir en educación es invertir en las personas, porque solo las personas pueden cambiar un país. Esto no es solo para docentes, es para los padres pensando en los hijos, es para los estudiantes pensando en sus compañeros, es para los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, discípulos. Una persona bien educada ahora le ahorra millones al Estado, dicen las estadísticas. Y una persona que no ha sido bien formada, a veces no hay centro de recuperación que los pueda sacar adelante. Enseñemos a volver a soñar, a sortear obstáculos y circunstancias adversas en la vida. Enseñemos y aprendamos nosotros a ver oportunidades en medio de cada crisis.
no esperar que otro me solucione los problemas, no esperar que alguien me dé un certificado de pobreza, por favor, es una vergüenza que ataca nuestra dignidad, que ataca nuestra capacidad creativa, que ataca nuestra identidad. Necesitamos recuperar la creatividad, necesitamos recuperar la fe. Algunos testimonios, algunos me conocen, pero otros no. Durante 40 años, y esto también está relatado acá con detalle, he estado frente a estudiantes secundarios, mezclado con ellos y tratando de entenderlos y de tomar capacitaciones para ayudarlos a sortear obstáculos en su vida. Y después hemos estado con docentes capacitándolos también, más de 1.500 docentes en la Argentina, fundamentalmente acá en la parte del norte. Hay algunas fotografías que nos recuerdan las dos mayores capacitaciones que me acuerdo tuvimos con el equipo del cual tuve el privilegio de formar parte. Fueron en Santa María, provincia de Catamarca, con 450 docentes en ese centro cultural recibiendo una capacitación. Y después en la capital de La Rioja con más de 650 docentes, empleados públicos, hablando de lo que son los valores y cómo podemos formar personas desde adentro hacia afuera. Hay testimonio en este libro de docentes, de padres y de alumnos. Simplemente alguno de ellos, Joel, nos escribe él es el coordinador de esta fundación, Aquí Ahora a Tu Lado, fundación para programar y hablar de la promoción de la vida en Santa María, provincia de Catamarca. Él dice: participé de esta capacitación de jóvenes en la encrucijada como alumno, como padre y también como responsable de la organización, de la ONG, sí. Y dice al final de su reflexión: esta experiencia nos permitió como ONG unificar criterios docentes para la comunicación con jóvenes, entenderlos mejor y diseñar con ellos nuevas alternativas, además de tomar el punto de vista de jóvenes en la encrucijada de esta capacitación como columna vertebral de las actividades que desarrollamos anualmente en nuestra red. Sonia es directora de estudios de un colegio secundario privado, pero además es asesora pedagógica de un colegio público secundario. Ella tomó la capacitación con el equipo en 2 oportunidades diferentes, con 2 grupos de alumnos y de docentes diferentes. Y dice: se puede decir que las capacitaciones dejaron huellas que marcaron la vida de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ya que cambiaron actitudes, reacciones y posturas ante diferentes situaciones de la vida. Gabriela es alguien que me convoca. Ella era asesora del Ministerio de Educación, inspectora del Ministerio de Educación. Fue a fichar una de las charlas que estábamos dando y tiempo después ella es asignada a una escuela de la provincia de Tucumán, a una escuela media en la provincia, y en algún momento tiene problemas con uno de los cursos. Entonces se acuerda, nos llama para poder dar algunas charlas y estábamos contratados por 1 mes y quedamos 1 año y medio dando conferencias a los alumnos, a los padres y a los docentes. Ella dice: pude presenciar algunos de los talleres y charlas y siempre aprecié la atención y la participación con que los alumnos, padres y profesores mostraban el respeto y el éxito de la llegada del mensaje del conferencista. Con frecuencia había lágrimas, recuerdo especialmente, bueno, y sigue hablando. Y María ha sido una alumna mía en uno de los años y ella recuerda con cariño de que aun cuando pensaba que había olvidado algunas cosas que había aprendido en ese año, se dio cuenta y empezó a rememorar que siempre se podía escuchar para aprender, se podía esforzarse para ser un poquitito mejor cada día. Bueno, y así los testimonios se pueden sumar por montones. Hoy la pandemia nos ha distanciado un poco de las actividades presenciales, de encuentros presenciales, pero apareció la alternativa de lo que estamos hablando, de la forma en que nos estamos comunicando. Apareció el Zoom, apareció el método virtual
y yo les quiero recomendar a todos que los aprovechemos. Yo mismo estoy pensando en preparar algunos encuentros para poder ofrecer a través de Zoom a instituciones. Algunos hemos estado dando, pero podemos darle mucha más promoción y que esto pueda ayudarnos a pensar en el futuro, hablando de educación. Voy hacia el final de la charla y quiero recordar una frase que ya está medio gastada en nuestras reflexiones. Dios repite los escenarios, pero cambia los actores. Hemos hablado de San Martín, podríamos haber hablado de Belgrano, de Alberdi, de Nelson Mandela, de Martin Luther King y cientos y miles de gente que pasó de lo común y que vislumbraron la posibilidad de generar un cambio. Cuando hablábamos de qué es lo que nos falta, dijimos que vamos a hablar de dos cosas y hablamos de dejar de pensar en las próximas elecciones y pensar en las próximas generaciones. Y luego hablamos de salir de la comodidad. Ahora les quiero dar la tercera, el tercer ingrediente que estoy convencido de que nos falta. Es creer y confiar en la ayuda de Dios para lograr que lo imprescindible deje de ser imposible. Yo quiero plantear y dejar planteado este desafío. Necesitamos salir de la comodidad, necesitamos pensar en el futuro, necesitamos dar nuestro aporte porque el mundo para cambiar necesita de la gente buena, de la gente con fe, de la gente con principios, de la gente con ética, que va a decir lo que está mal y no vamos a darle vuelta atrás y vamos a salir adelante, vamos a dejar de centrarnos en lo que parece imposible y vamos a concentrarnos en lo imprescindible para poder transformarlo en algo que lo podamos ver. Mire, la Biblia está plagada de ejemplos y la vida secular también. Pero a Abraham, en la antigüedad, Dios se acercó y le tiró un sueño, como te está tirando a vos, como me tira a mí, constantemente. Él le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Y van a ser benditas en vos todas las familias de la tierra. Abraham no llegó a haber cumplido este sueño, porque apareció no de la mano de él, ni de la mano de su hijo Isaac, ni de la mano de su nieto Jacob. Apareció de la mano de Moisés 400 años después. No le fue fácil a Abraham hacerle caso a Dios. No le fue fácil a Abraham andar por detrás de cumplir el sueño que Dios puso adentro de su corazón, en sus genes, desde antes de la fundación del mundo. A Moisés le dijo, vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de 430 años de Egipto y los vas a llevar a una tierra en donde fluye leche y miel. Y Moisés puso mil y una excusas, no quería saber nada, porque no se sentía capaz, como a veces te pasa a vos o me pasa a mí. Sin embargo, le dijo, si vos no te vas a venir conmigo, no me saques de acá. Y le dijo Dios esa frase maravillosa, que te la dice a vos y me la dice a mí. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Después de Moisés vino Josué, y a Josué también, que era jovencito, sucesor de Moisés, Moisés quedó con el pueblo en el desierto sin poder acceder a la tierra prometida, y Dios levanta a este nuevo libertador que fue Josué. Y así jovencito como estaba, en un solo capítulo de su primer libro en la Biblia le dice 3 veces, no temas, esfuérzate, sé valiente, porque vas a llevar a este pueblo al cumplimiento de su cometido. No temas ni desmayes, esfuerza. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Es decir, siempre frente a los grandes desafíos, Dios estuvo presente y garantizó su compañía, su ayuda y su apoyo. Dios nos garantizó su presencia. Y Jesús, el Hijo de Dios, al dejarnos, después de haber terminado esa obra maravillosa de la cual estuvimos hablando en las charlas anteriores, nos garantizó, he aquí yo estoy con ustedes, al dejarnos la tarea de transformar el mundo con esa obra maravillosa que Él en 3 días la dejó concluida. Dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Con esto me desperté esta mañana muy temprano y realmente volvemos a cargar las pilas para animarnos a ser protagonistas de este cambio que Dios nos está pidiendo y poniendo delante de nuestras manos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros espíritus. Y quiero darle el último ejemplo ya para terminar. Este hombre se llama Satirio dos Santos, es un varón de Dios. Él tiene un montón de material, fue un soñador, pero esta semana descubrí un Instagram, un video de 15 minutos solamente, búsquelo, Instagram, Satirio dos Santos, se llama Sueña en Grande. Yo le voy a dar acá un muy apretado resumen de su vida. Él es nacido en Brasil, tuvo un llamado sobrenatural de parte de Dios y toma muy jovencito a su esposa y sus 3 hijos para atravesar el Amazonas. No lo hizo en avión, no lo hizo en barco, no lo hizo en vehículo, lo hizo a pie, con toda su familia, durmiendo en medio del campo, porque tenía un llamado de Dios. No sé cuántos días o meses pasó, busque en su biografía, hasta que llegó a Cúcuta, Colombia, en el año 1975. Se puso a trabajar, se arremangó y empezó a trabajar con sangre, sudor y lágrimas durante 2 años, hasta que consiguió una pequeña iglesia con bastantes personas también, y con ellos, sin nada de dinero y con muchísima fe, como él dice y nos cuenta allí, empezó a construir un predio grandísimo para miles de personas. Trabajó hasta 1998. En 23 años es increíble lo que usted puede ver en ese corto video y en otros que sin duda están en YouTube. Construyó un lugar inmenso sin plata, pero con mucha fe. Y él hablando, cuando mira para atrás en su proyección, dice, queridos, esto es un parto. Es un proceso en crecimiento. Dios siempre te va a pedir más. No hay nada sin propósito y sin sentido en el plan de Dios. El problema, dice Satirio dos Santos, es que nuestra mente es a veces como una piedra. No queremos cambiar. Y vuelve a ese punto, ¿no? Y él está en una constante evolución y cambio, y tiene, creo que, cerca de 80 o un poquitito más todavía. Él dice, ¿quieres que tus sueños se materialicen? Trabaja. No te detengas nunca. Y dice esta frase matadora, no hay tarea sin riesgo. Dios está más interesado que nosotros, queridos, en poder cambiar todo lo que estamos viviendo en Argentina, en Hispanoamérica y en el mundo. Tiene un plan para contrarrestar todo lo que el enemigo está haciendo y lo está llevando a cabo con la gente que se está despertando. Quiero decirles además que es en verdad el único que puede cambiar esta situación. Está buscando instrumentos disponibles y dispuestos, que no es lo mismo. Gente que esté disponible, pero gente que también esté dispuesta. Acuérdense de esta frase de la reflexión anterior. Identificarnos con Cristo en medio de las crisis. Esto produce poder. Vamos a involucrarnos, vamos a soñar, vamos a accionar con fe. Marcela Gándara tiene una canción hermosa, Para esta hora he llegado, ¿no? Se daba cuenta, aunque el viaje ha sido largo, y no importa la edad que tengamos, si estás vivo todavía, es porque Dios no ha terminado tu tarea, como no ha terminado con la mía en este tiempo. Hay algo de nuestra asignación que aún está pendiente. Dios quiere obrar un cambio en la historia en este tiempo, y una parte de ese cambio depende de vos y de mí, porque todavía estamos vivos. Todavía nos hemos levantado con vida, aunque con dolores, con achaques, pero estamos vivos en este día glorioso, viernes 20 de agosto de 2021.
el tiempo de la gente avivada que busca, a través de la corrupción, que busca atajos, que busca ganar ventajas con las debilidades de los demás, quiero decirte que está pasando. Y el tiempo de la gente que educa con el ejemplo está llegando. Se requiere gente de valor, se requiere gente de carácter, gente que se conecta con la vida para tener vida, para dar vida, luz y guía. No es tiempo para quedarnos cómodos, sino para actuar comenzando con el ejemplo. Tiempo para los educadores, tiempo de pensar en el futuro, tiempo de dar todo lo que nos queda para un futuro glorioso, donde Dios va a mostrar toda su gloria a las naciones y nos necesita a cada uno de nosotros en el lugar donde estemos, sea el hogar, sean los amigos, sea la escuela. Vamos a escribir una historia diferente. Decíamos el viernes pasado que nosotros no somos de los que retroceden, y te quiero dejar con dos palabras maravillosas que nos van a inyectar ánimo. Dios a través del profeta Isaías nos dice: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Por eso les decía, confiar y creer en este Dios que todo lo puede. Y a través del profeta Jeremías, Él te ofrece a vos y me ofrece a mí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a involucrarnos, vamos a meter la mano al arado y vamos a ver cosas grandes, porque Dios no tiene límites. Los bendigo, muchas gracias y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes.